Buenas noches, me voy alegrando. Comenzamos con una cita de San Pío X que dice: Dadme un ejército que rece el rosario y con él lograré conquistar el mundo. Son las 10 de la noche, hoy es viernes 7 de octubre de 2022 y esto es Ciegos en el Mundo en su programa número 83, primer programa de la tercera temporada, porque no solo nos referimos a la ceguera física o del cuerpo, porque en este programa queremos ver lo que otros no ven. Ciegos en el mundo. Porque todos, de uno u otro modo, estamos algo ciegos en el paso por este mundo. Desde este programa queremos aportar un poco de luz o, al menos, algunas ideas para ser una farola encendida en medio de la oscuridad. Dirigido por Arturo Fernández. Buenas noches a todos. Este primer episodio, este primer programa de esta tercera temporada. Os recuerdo una vez más que podéis contactar en directo a través del número habitual del 91 0 60 70 93 910 60 70 93. Y hoy tenemos como corresponsal a Carmen Usano. Carmen, buenas noches. Hola, buenas noches, Arturo. ¿Qué tal? Bien, aquí en el pueblecito de Cuenca. Fenomenal. Pues hoy tenemos como invitado a don Pedro. Cuéntanos un poco sobre él y preséntanoslo y le pasamos la palabra. Buenas noches, don Pedro. Buenas noches. A ver, yo solamente voy a hacer una pequeña presentación porque quiero que sea él mismo quien nos presente. Yo le conozco a don Pedro Puente como conciliario de la Asociación CECO, Ciegos Españoles Católicos de León. Y el motivo, entre otros muchos, de tenerle hoy aquí es porque recientemente le he oído esta semana en la COPE que han escrito un libro sobre él y sobre la labor que él ha estado haciendo durante muchos años en la Conferencia Episcopal llevando la pastoral gitana. Pero yo quiero que él mismo se nos presente y nos diga de dónde es y nos hable un poquito de su vocación, un poquito, y luego ya iremos preguntándolo. Venga, don Pedro, cuéntenos. Y muchas gracias, bueno, pues, por aceptar la invitación. Sí. Muchas gracias a vosotros. Ya estoy en el número perfecto. Tengo ya 77 años, con lo cual estoy intentando jubilarme de tantas actividades como he realizado desde bien joven. Desde bien joven, antes del seminario, conocí a algunos ciegos de León que incluso hacía bicicleta con el que era director, don Arturo, era director en León, y hacíamos con un tándem, hacíamos bicicleta. Y una de las sorpresas, os voy a contar dos sorpresas que tuve yo con los invidentes. Una con don Arturo, íbamos en bicicleta, y me dice, estamos pasando por Robledo. Digo, ¿por qué sabes tú que pasamos por Robledo? Dice, por el ruido del eléctrico que pasa por los cables. Me quedó sorprendido. Y en otra ocasión, otra invidente, muy amiga, Aurorina, que todavía vive en León, pues íbamos a una reunión a Madrid, íbamos en un autocar, y me dice, estamos pasando por Cerecinos. Digo, pero bueno, ¿por qué sabes tú que llegamos a Cerecinos? Íbamos atrás en el coche. Dije, por la curva que ha dado el coche. Con lo cual he visto todas las habilidades y otras muchas más que tengo con los invidentes, porque he estado muy cercano a ellos en toda mi vida, desde antes de ser sacerdote, desde antes de ser seminarista, desde estudiante ya
con algunos invidentes de León tenía yo relación y apoyo en lo que podía hacer con ellos. Y entonces ese soy yo. Lo que pasa es que siempre me he dedicado a las cosas marginales. Entonces me ha tocado trabajar con los gitanos y con los refugiados. Ya empecé a trabajar con refugiados cuando Fidel Castro echaba a los cubanos de Cuba. Madre mía. Y nosotros les orientábamos a Estados Unidos, a Canadá, a Australia. Venían por España, pero España no era país de acogida hasta que hubo la democracia, hasta Adolfo Suárez. Entonces, los que venían por España, bien incluso polacos, etcétera, pero sobre todo los cubanos, pues teníamos que hacerles toda una documentación para mandarlos a través de España a Estados Unidos, a Canadá o a Australia. Hasta que después ya Adolfo Suárez hizo a España país de acogida con 5.000 plazas. Y ahí empezamos a trabajar nosotros con otra organización que yo he hecho que se llama ACEN, Asociación Comisión Católica Española de Migraciones. Desde la Conferencia Episcopal hice esta organización donde estuve 24 años en la Conferencia Episcopal. Fue curioso porque el cardenal Fernando Sebastián, que estaba de obispo en León, le nombraron secretario de la Conferencia Episcopal y le presentaron un problema de gitanos de Córdoba y dijo, oye, tengo yo un curita en León que esto de los gitanos lo entiende, porque él visitaba conmigo los gitanos en Nochebuena, en Navidad, en León. Y entonces me llamó a resolver ese problema a la Conferencia Episcopal. Dice, no, vienes una semana al mes. Una semana al mes estuve 24 años. Que ya se quedó. En plenitud de dedicación, porque me fueron encargando cosas y más cosas. Y allí estuve 24 años. Hasta que vino don Julián, el último obispo que hemos tenido en León, y me dijo, tienes que volver a la diócesis. Y ya llevo en la diócesis ahora 21 años. Esa ha sido mi vida. ¿Qué más queréis que os cuente de mi vida? Bueno, cuéntenos su vocación. ¿Su vocación fue desde pequeño, don Pedro? ¿Fue una vocación normal de niño o fue ya más mayor? No, al sacerdocio. No, fui más mayor, sí. Fui más mayor. Yo estaba estudiando en el nocturno porque soy el más pequeño de 7 hermanos. Madre y mi mía. padre, un humilde agricultor, siempre tenía ilusión que los 2 pequeños estudiáramos. Ya. Porque los mayores pues tuvieron que ir a las fábricas, etcétera, etcétera. Claro. Era un agricultor sencillo. Normal. Y entonces empezamos a estudiar el bachiller nocturno, que se impuso entonces, estoy hablando de fíjate qué años, y mi hermano y yo empezamos a estudiar el nocturno. Entonces nos dieron ejercicios espirituales y a mí el cura que nos dio los ejercicios espirituales, don Jesús de León, pues me enganchó y decidí ir al seminario en contra de la voluntad de mis padres y demás, pero decidí ir al seminario. Así que a los 18 años pues empecé a estudiar latín y primero de seminario, que estuve 11 años. 11 años. Eran 12 años, pero yo ya llevaba un año de estudios, empecé ya en segundo. Pero así era, en el seminario menor, después en el seminario mayor, y mi vida ha sido siempre un esfuerzo. ¿Ejerció como sacerdote en algún pueblo, en la ciudad de León o en algún pueblo? No, nunca. No, soy de los pocos sacerdotes que no me han mandado a pueblos, porque cuando terminé de sacerdote, el obispo me dejó en León y la gente decía, fueron con pancartas a los gitanos para que no me mandara a pueblos, para que me dejara trabajando con ellos. Pero no fue ese el motivo. El motivo es que yo estaba trabajando con un sacerdote que acogía a muchachos de la calle y a muchachos huérfanos, a muchachos que quedaban abandonados y tal. Había estado en la guerra y ese sacerdote fue el que también me acogió a mí y murió justo al mes de cantar yo misa. Y dijo, ya me puedo morir tranquilo porque tengo sucesor. Y efectivamente teníamos ya 3 hogares, el hogar de San Luis, el hogar de San Pedro y el hogar de don Daniel, con 20 y tantos niños en cada hogar, y ya me quedé con esa tarea. Y a la vez con los gitanos
me nombraron coadjutor de una parroquia de León donde más gitanos había, y ahí empecé a organizar la Fundación Secretariado Gitano. Con una guardería, hicimos una guardería que se llama El Hogar de la Esperanza, porque yo siempre dije que los gitanos llegarían a la promoción a través de que estudiaran. Había 3 cosas que teníamos que lograr con los gitanos. Una, que estudiaran; otra, que tuvieran vivienda estable; y otra, que tuvieran trabajo. Entonces, esas tres patas, siempre decía yo que con 3 patas se sostenía un taburete o una silla. Y ahí empezamos con esta tarea, de tal manera que yo decía y digo siempre que se tiene que ver la universidad llena de lunares, que tiene que haber muchas gitanas en la universidad. Y ahora ya tenemos una amiga mía, la que me ha sustituido a mí como presidente, que es diputada, Sara Jiménez, que es Gitana, abogada, claro, es gitana. licenciada, gitana, licenciada en Derecho, doctora en Derecho y Qué bien. diputada y está diputada en el Parlamento. Y es la Qué que me ha bien. sustituido a mí cuando me he jubilado ahora de presidente, es ella la presidenta. Me he quedado contentísimo. Ha sido mi tarea, yo siempre queriendo que fueran los gitanos los que llevaran sus cosas, su promoción. Y yo siempre que fui a hacer gestión, siempre fui acompañado de un gitano. Para lo que yo decía o lo que yo proponía a autoridades, pues a veces incluso tuvimos reuniones con el rey actual y con el anterior, pero yo siempre iba con gitanos para que lo que yo dijera, esto estuvieran aprobado, ¿no? Siempre con los tíos gitanos, con el tío Caquichu, con el tío Aquilino, con el tío Barrul. ¿Sí? El gitano es una persona creyente por naturaleza, es muy, a ver, porque ellos tienen Sí, también su culto, hablan del culto. ¿El culto sí, que se refieren los gitanos, sí. qué es, el protestante o El, cómo es? el culto ha venido posteriormente, hace ¿Ah, sí? 50 años menos, que una familia gitana se hizo evangélica en América, y entonces les ha dado a ellos la palabra, cuestión que no ha hecho la Iglesia Católica. No hemos Ya. sabido darles la palabra, no hemos sabido promocionarles para que ellos fueran también unos promotores. Les hemos querido dar todo hecho. Hemos tenido un fallo ahí fuerte. Sí. Y entonces se han hecho muchos evangélicos, pues porque les han hecho a muchos de ellos pastores, como dicen ellos, Sí, y ellos son sí. los que predican la palabra y ellos son los que la explican, etcétera, ¿no? Sí, Pero la Iglesia ha tenido una importancia fundamental en la promoción del pueblo gitano. Cuando nadie se preocupaba de los gitanos, la Iglesia estaba implicada a través de las parroquias, a través de la pastoral gitana, desde la llamada que hizo el Papa Pablo VI a los gitanos en Roma. Entonces, se mostró y se empezó a trabajar fuertemente desde Cáritas, y no solamente ya desde Cáritas en lo social, sino también en lo pastoral, en lo humano, etcétera. No solo en la asistencia asistencial, sino en la promoción, que era más importante. Ya. ¿Y en qué Pues consistía esa ha sido su trabajo, don Pedro? Como sacerdote católico, ¿cómo llegaba usted a ellos? ¿Cómo se implicaba en medio de sus costumbres, de su vida? ¿Cómo se atraía? Yo participaba plenamente de su vida, ¿no? Me pasaba la noche buena, me la pasaba con ellos hasta el amanecer. Ya. Las bodas y los bautizos, pues estaba en su juerga y aprendí a tocar las palmas. En los funerales, pues también estaba ahí. Si había un enfermo, que siempre era muy común, que estaban en las puertas de los hospitales hasta ver qué pasaba o qué informaban, pues yo allí estaba también intentando hacer paz, intentando que no hubiera conflictos y etcétera, ¿no? Yo he participado en la vida de los gitanos en todos los momentos, en los ríos, cuando íbamos al río, en los campamentos, en las bodas, en los funerales. Era uno más, yo era uno más, y así me trataba. Dentro
los jóvenes me llamaban el tío Pedro y los otros pues me llamaban don Pedro. Claro, claro. Y así ha sido mi vida con los gitanos desde joven. Ya, o sea, un Pero servicio ahora quiero total. alejarme, quiero alejarme no solamente, no quiero alejarme de los gitanos, quiero alejarme de un servicio, de un hacer, Ya, de un resolver con los alcaldes, con las ya. autoridades, pues siempre tuvimos ahí. Esto ahora, la Fundación Secretariado Gitano está en toda España y está incluso en Europa y en Ujú, algunos países fuera de Europa, en el mundo, en Argentina, etcétera, pero yo ujú. ya soy un presidente de honor. Han tenido Ah, reunión esta semana pasada y yo no he ido. Yo quiero ya ser ya. Uno más. un alejado, ya, no Ya. uno más. No más y ya está. Pero, ¿qué misión tiene esta fundación de Secretariado Gitano? ¿Dentro de la Iglesia o a nivel social? No, ya está dentro de la Iglesia, tiene la pastoral gitana y está dentro Sí. de la Comisión del Mundo de la Movilidad Humana, de la Conferencia Episcopal, pero Mm, después hicimos una asociación y después una fundación. Hicimos una ya. asociación porque empezamos a tener escuelas, las escuelas puente, que eran los Ah, niños que no estaban en la edad, no estaban escolarizados en su edad, habían sí. tardado en ir a la escuela, etcétera. Entonces hicimos las escuelas puente, que era un tránsito hasta que alcanzaran ese nivel con unos apoyos específicos de trabajadores sociales, de clases aparte, etcétera, hasta que se Ujú, fue eso normalizando. Entonces estaban las escuelas puente y había muchos maestros que estaban haciendo esta tarea y hubo necesidad de darlos de alta, porque claro, ujú, no tenían seguridad social. claro. Entonces, darlos de alta en la conferencia episcopal, pues Monseñor Rouco, con mucha razón, con toda la razón, pues dijo, esto no podemos dar de alta en la conferencia Claro. episcopal, como Ya. pues no son sacerdotes, son muchos trabajadores. Entonces Claro. tuvimos que hacer una asociación civil, Ujú. la Fundación Secretariado Gitano, que fue primero asociación y después fundación. Fundación. Y ahora mismo tiene cerca de 2.000 trabajadores en toda Madre España. mía. Entonces esto era necesario normalizarlo. ¿Sabes? Mm, Y dentro de esos 1.000 y pico trabajadores, un 30% son gitanos o gitanas con su fíjese. carrera, Ya, ya, no es ya. un puesto que se les regale, es un Ya. puesto que realmente puedan desarrollar, puedan defender, puedan hacer crecer, ¿no? No se Ujú, trata de una cosa ahí ficticia, se trata ya. de una promoción y además siempre hemos trabajado, yo hice en León una guardería, el Hogar de la Ujú, Esperanza, y fue ujú. una guardería laboral. Y Ah, salió un chiste, y bueno, las guarderías laborales tenían que trabajar el padre y la madre. Dice, bueno, una ya. guardería laboral de gitanos, que no trabaja ni el gitano ni la gitana. Era esto cuando fue presidente Adolfo Suárez, fíjate cuando te Madre estoy mía, hablando. ya, ya. Al Entonces, principio. entonces yo tuve que defender que los gitanos hacían actividades fuera del hogar, aunque no Claro, estuvieran dados de alta. Hacían claro, limpieza de escalera, hacían limpiezas de casa, hacían claro. venta ambulante por las puertas, Ambulantes, etcétera. sí. Mm, Entonces los niños no tenían. Y logramos tener una guardería laboral ujú. que realmente yo ya planteé que el 70% fueran niños gitanos y un 30% fueran niños payos, Ya. para empezar a hacer la La normalización, integración. porque La si no integración. luego cuando fueran a la escuela, pues se Claro. encontraban que allí no, así No ya sé, claro. convivían con otros niños y esa guardería sigue existiendo. El Ah, Hogar de la sí. Esperanza tiene 60 niños. La han Ah, reconocido en Europa como una de las mejores actividades de inicio del ujú. trabajo de promoción y de integración de la comunidad gitana. Ya, ya, El ya, Hogar de la madre mía. Esperanza. Sí, sí, pues madre mía. ¿Y qué tal? ¿Qué más Porque cosas siempre, quieres que te siempre se ha diga? dicho, don Pedro, ahora Arturo, te dejo la palabra, siempre se ha dicho que los gitanos tienen mucho problema para integrarse dentro de la sociedad paya. ¿Usted cómo lo ha vivido eso? Bueno, hay como tres niveles de gitanos.
Hay gitanos que conviven estupendamente y que están integrados, etcétera, etcétera. Hay gitanos que tienen otras dificultades en este tipo de integración y se hacen ver mucho en su psicología y en sus experiencias gitanas de folclore. Y hay otros gitanos que están en la mendicidad, en la necesidad, en chabolas, en las que realmente pues se especifica un poco más la dificultad de la convivencia. Pero se ha dado un paso de integración, de convivencia, de desarrollo realmente genial y muy de alabar. Pues sí. Lo que pasa es que cuando hay un problema enseguida ya buscamos a los gitanos, ¿no? Sí, los gitanos sí. O no gitanos, O los extranjeros. Ahora, yo conozco otra gente que tiene eso. Entonces esto pasaba mucho. Yo cuando llevaba todo el tema de la emigración de los españoles por Europa, por Bruselas, por Suiza, etcétera, etcétera, pues había muchos españoles trabajando y muy bien integrados y muy valorados y otros pues que no lo estaban tanto y eran, bueno, es que son los extranjeros, son los españoles. Lo que ahora pueden pasar con nosotros con respecto a los extranjeros, lo hemos pasado también nosotros fuera, en otros países. O sea que no somos distintos, somos iguales. Aquí ahora tenemos extranjeros muy bien integrados y trabajando y otros que tienen necesidades y que tienen carencias y que tienen dificultades para vivir la normalidad que venían buscando. No somos distintos, no somos distintos. Efectivamente. Lo que pasa es que yo creo que esos pequeños, esa minoría, ¿no? Que son pues los que más guerra dan y los que más hacen de notar, los que no se integran, los que a lo mejor pues tienen más pues causas de violencia o más agresividad o que viven en chabolas o tal y son los que más destacan en la sociedad y lo que siempre pues cuando hay algo malo pues siempre pues se les echa la culpa, ¿no? Dentro de los gitanos o dentro de cualquier otro colectivo, dentro de cualquier otra de los inmigrantes o de lo que sea, ¿no? Es un problema. Los colectivos no todos son perfectos, todos tienen sus carencias, entonces son todos en las mismas, somos humanos y entonces los humanos tenemos un modo de comportarnos y hay una serie de circunstancias que lo facilitan o que lo apoyan, ¿no? Y esto es así. No hay diferencia entre unas personas y otras. Y como el futuro con las asociaciones, con todos estos movimientos que se han ido creando, cree que el futuro pues eso pinta bien, como le suele decir. Para ellos, en este caso para los gitanos, pues hay situaciones, hay posibilidades de promoción, todo lo que ha comentado de las 3 patas del taburete. Cree que en el futuro pues pueden ir mejorando la cosa y pueden estar más integrados. Yo creo que antes era más común todo igual, más igual todo el colectivo. Ahora empieza a haber más diferencias. Empieza a haber una parte importante, la más importante, que está en unos niveles de normalidad, de vivienda, de trabajo, de estabilidad. Otra que está en ese nivel de promoción y tal. Y hay otro grupo, pues carente, de los que acuden a Cáritas o acuden a Cruz Roja o tal, pues porque no tienen dificultades de estabilidad económica, ¿no? Y entonces se han ido haciendo esas diferencias. Antes vivían más en chabolas, ahora viven poquitos ya en chabolas. Entonces la vivienda también ha sido un hecho de integración, de convivencia, de relación, etcétera. También ha empezado a ser las familias menos numerosas, ahora no te encuentras esas familias con 14 niños o con 11, pero bueno, eso pasó también en la sociedad mayoritaria, en tiempos de mis padres, etcétera, ¿no? Entonces, pues van en una normalidad. Lo que pasa sí que los que tienen dificultades, pues se les nota más. Luego, pues muchos han sido manejados en el tema de la droga, etcétera, ¿no? Esos son las mafias y utilizan a los más débiles, a los más necesitados. Claro. Pero lo que tienen que atacar no es a estos, sino a las mafias. A las mafias son a las que realmente tendrían que
que buscar y que impedir que eso fuera transportado. Claro, eso es. Entonces cree que cada vez la diferencia, curiosamente, la diferencia cada vez es mayor entre estas dos partes. Yo pensaba que a lo mejor pues que cada vez iba habiendo menos diferencia y que iban integrándose más. Es curioso que cada vez haya más diferencias y se vaya polarizando más, ¿no?, la sociedad. No, pero un grupito. Un grupo, sí. Pasa Sí. lo de siempre. Los que Sí. realmente no son capaces o no tienen capacidad o fracasan en el trabajo o tienen unas conductas desviadas, pero pasa como todo. En eso también hay payos Sí. y hay de otros países, pero la mayoría de los gitanos están en una normalidad de convivencia absoluta. No te sé dar yo los datos, pero hay un estudio que ha hecho la Fundación Secretariado Gitano que estos datos te los dan, ¿no? Los que viven en chabolas aún, en casas prefabricadas o todavía con dificultades, los que carecen de trabajo, etcétera, ¿no? Hay ya un estudio y hay datos sobre eso. La comunidad gitana en España está siendo ejemplar en cuanto a promoción, en cuanto a integración, en cuanto a desarrollo, en cuanto a convivencia. Me se cuenta al principio de que fundaron 3 casas o 3 hogares, no me acuerdo, don Felipe, don Antonio o algo así. Estas casas, ¿cómo eran? ¿De niños? Esto como... Sí. No me quedo muy claro. Sin hogar, esas casas, como personas sin hogar. Sí. No, esas casas... Sí. Niños, chicos sin hogar, ¿no? Eso cuando yo fui para Madrid a la conferencia episcopal, pues durante unos años lo seguí manteniendo en León, pero luego lo subvencionaba Caja España. Cuando Caja España fue integrándose de otra forma y demás, pues fuimos cerrando los hogares. Los dirigimos, los niños que tenían más necesidad, los dirigimos a otras instituciones y esos 3 hogares que os he citado, pues los hemos cerrado. Un edificio que compramos, que compró Caja España, pues ahora es el edificio donde está el comedor de los transeúntes, el que tienen también unas habitaciones para dormir los transeúntes unas noches, etcétera. Sigue siendo un centro social que llevan los esto no me sale ahora el nombre de los que le llevan. Albergue. Las conferencias de San Vicente de Paulo. Ah, sí, San Vicente. El albergue de las conferencias de San Vicente de Paulo. Sí. ¿Y cómo llevan viven, don esa casa Pedro? que compramos en su día. Perdón. ¿Sí? ¿Cómo viven ¿Sí? Estamos entre personas con discapacidad. ¿Cómo viven la raza gitana, la discapacidad, cuando tienen un hijo con discapacidad visual o de otro tipo de discapacidad intelectual? ¿Cómo lo viven? No, pues se vuelcan totalmente, se vuelcan totalmente. Incluso yo creo que es defectuoso en el sentido de que no les animen a valerse por sí mismos, o sea, les hacen muy dependientes. Los sobreprotegen, como fue en el pasado, ¿no? Exacto, esa es la palabra. Los sobreprotegen Pero demasiado. Vamos, tenemos algunos vendiendo el cupón, en León. Ah, sí. Y además con buenos resultados, porque los propios gitanos, ellos ya saben hacer el recorrido. Claro. Y los propios gitanos, además de que los gitanos son muy de loterías, pero estos más, así que tienen prestigio. Y en León tenemos algunos vendiendo el cupón. Sí. Y otra cosa unos que no me gusta, por minusvalía y otros por ceguera o problemas visuales. Por ceguera o por problemas visuales, claro. Exacto. Háblenos del beato, don Pedro, háblenos también, no quiero que se me escape, sino que nos hable el beato que hace unos 5 años o 6 beatificaron también gitano. El beato Ceferino. El beato Ceferino era un gitano de Huesca, que en la guerra
pues defendió a un sacerdote en la calle, y porque mataron ahí en Nuesca, mataron pues 50 y tantos sacerdotes, y a este en la calle le cogían para matarle, y el gitano le defendió. Entonces se interpuso entre los que le mataban, y entonces le llevaron a la puerta del cementerio y le mataron a él también. Y cuando se ha hecho la beatificación de todos esos sacerdotes que les mataron por dar testimonio de su fe, por no renunciar a su fe, pues también al gitano, porque también fue testimonio de fe. Mártir, claro. Y ahora yo tengo mucha relación con sus bisnietas, que ¿sí? una de ellas trabaja son miembros de la Fundación Secretariado Gitano, de la Junta Directiva. Y yo las impliqué también a estas cuando promovimos lo de la beatificación de su tío. Ellas son sobrinas segundas, pero vamos, ya era la familia que tenían. Y están muy implicadas en el trabajo con los gitanos. Pues eso ha sido lo del el beato Ceferino, ¿sabes? Uno que le mataron por defender a un sacerdote cuando la guerra civil. Muy bien, muy interesante, sí. Y le tenemos en los altares, y le tenemos muy claro, está un beato, Claro, pues beato, está claro. con imágenes también en su pueblo, y en muchos sitios. Se tiene el beato Ceferino en Sevilla, en Córdoba, en muchos sitios tienen la imagen del beato Ceferino. Sí. Y luego tenemos una beata, la beata Emilia, que es una gitana que también la pasó lo mismo, la mataron estando en la cárcel por no renunciar a su fe católica, porque querían que no rezara el rosario, y ella estaba con otras presas y siempre rezaba y tal, y la mataron a ella con las demás. Tenemos también la beata Emilia. Nos vamos a encomendar a ellos. No me extraña que le llamen el tío Pedro, el abuelo Pedro, sin tener nietos, porque con esa bagaje que lleva usted entre las personas, como dice usted, así un poco, o bien con discapacidad, o bien de un poco marginal, pues bueno, me imagino por León sobre todo, que va usted por la calle y todo el mundo le conoce. O casi todo el mundo. Pues sí, me conocen bastante, porque lo que sí yo he tenido siempre con esa tarea es muy buena acogida en las instituciones, lo mismo en el ayuntamiento, o en los ayuntamientos, que en las juntas autonómicas, que en el gobierno nacional, que he tenido siempre muy buena relación. No sé si es que extraña que una persona esté en esa proximidad y en esa defensa, pero vamos, he tenido una defensa total. Por eso también me han dado una serie de premios que ni sé, en el libro están, pero... Háblenos del libro, porque lo tenemos que mandar a grabar, que no lo graben díganos quién es el autor y por qué le ha interesado. Pues no, lo ha escrito un tal Ramón Ajo. Ramón Ajo es un periodista que me hacía a mí en la conferencia episcopal el tema de la publicidad, los carteles y las cosas que hacíamos para todas las diócesis, lo hacía Ramón Ajo. Y pues conocía todas estas historias mías y empezó a moverse y a escribir un libro. Entonces ha hecho toda una primera parte y después ha pedido testimonios. Mira, está también Isabel Jiménez, que es la sobrina nieta del beato Ceferino. Y entonces ha cogido pues cosas de mi vida y testimonios de la gente que ha trabajado conmigo, y han escrito este libro. Yo ni una palabra. Cuando dijeron que estaba y le titulan Pedro Puente, gitano del alma. Y ese es el título del libro. Comprometida. Sí, una vida de emprendimiento y compromiso, así lo titulan.
Muy Pero bien. vamos, yo no he tenido nada que ver. Incluso ahora cuando lo leo me emociona. No lo he terminado de leer todavía. Ahora que estoy en Benidorm estoy intentando terminarlo de leer. Pero ahora cuando llego a los testimonios de los que les han pedido que hablen sobre mí, pues claro, todos no sacan ahí mis pecados, solo sacan mis virtudes. No son más que Pues alabanzas y seguro. alabanzas y alabanzas. Y Bueno, algunos me emocionan. normal, don Pero Pedro, bueno, seguro. me quedo contento lo que pueda significar de bien para los gitanos, ¿sabes? Ahora los gitanos ya se están agrupando, hay muchas asociaciones gitanas, pero a mí no me vale eso de ser una asociación gitana. Eso, presentar unos estatutos en los gobiernos civiles, en las autonomías, Mm, ya vale. Lo que se necesita son programas de desarrollo, programas de claro, convivencia, programas de elevar la situación de carencia que tienen todavía algunas familias gitanas. Lo demás no me sirve. Eso de claro, poder tener una asociación por presumir que soy el presidente de una asociación y lo único ya, que hago es que tengo unos estatutos, pero ¿y después qué ya, más haces tú con eso? claro, claro, Entonces claro. han crecido asociaciones y asociaciones y asociaciones que yo las Mm, defiendo, pero si realmente detrás hay un programa de claro, actividades, no simplemente unos estatutos. claro. Pero en fin, hay que pasar por todo. Tenemos por ¿Qué más aquí cosas a quieren que Mariluz diga? de Toledo. A ver, Tenemos por sí. aquí a Mariluz de Toledo, que le voy a también abrir el micro por si quiere Sí, hay participar y gente contarnos que se algo. está, Bueno, nada, está Mariluz. conectada. estoy Mm, escuchando, me alegro de oírle y de todo el trabajo que ha hecho. Yo me acuerdo cuando estuvimos en Córdoba en el encuentro de mm, CECO que hicimos allí, que mm. estaban celebrando por Emilia la Canastera, creo que era, y había allí una misa Sí, en la sí, sí, catedral, una misa con cantos sí, de los gitanos, y me alegré mucho de estar allí con ellos. Estuvimos los de CECO y los sí. gitanos, Sí, y el compartimos obispo misa. nos habló a unos y a otros. Pues nada, le doy las gracias Sí, por estar aquí con nosotros y contarnos todo esto. sí. Bueno, yo ahora ya en el obispado no tengo ningún cargo y siempre presumo va a decir, mira, de lo que soy el capellán de Seco, que eso no me lo dio el obispado, eso me vino de otra forma, entonces no me lo puede quitar, vamos, no es que no me lo pueda quitar, es que es una cosa ajena a la diócesis. Así que Claro, es lo único que tengo ahora, ¿eh? El el único cargo. atender a los de Seco. Dentro de Sí, también nos puede hablar lo del demás. grupo que hay allí. Bueno, No sé allí si... teníamos un grupo, pero ahora no nos hemos, cuando lo de la pandemia dejamos de reunirnos y ahora ya he estado hablando con eso y oye, tenemos que empezar a tener. Teníamos 2 reuniones mensuales de formación, de convivencia, de poner en común. Teníamos también un par de celebraciones que yo quiero ahora cuando regrese para el tema de Santa Lucía, pues hablar con las responsables de allí para que le inviten al obispo, que es nuevo, a que tenga, vamos, es nuevo, estuvo el año pasado ya, pero no estábamos con el tema este de la gripe. Entonces, Mm, a ver si tienen la Eucaristía con ellos. Y después ya, pues a ver si seguimos teniendo una reunión mensual. Hacíamos siempre un seguimiento de lo que el Papa decía, entonces lo que el grupo que nos reunía decía que les llamaba la atención, les había sorprendido, les había gustado, querían reflexionar sobre eso, pues entonces teníamos una reunión profundizando más y un poco interiorizando lo que el Papa había dicho. Pero llevamos 2 años sin reunirnos. Sí, 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 así estamos. Lo volveremos a hacer, ¿eh? Porque hay allí gente buena que quiere hacerlo. Sí, hay que volver a retomarlo poco a poco. Online, presencial o como sea, pero bueno, poco a poco pues hay que volver Sí, a ir retomando la normalidad. sí.
que se pueden hacer muchas Sí, cosas sí, buenas con ahora esto. cuando yo regrese de Benidorm, pues ya pensando en el día de Santa Lucía y demás, pues retomaremos esto. Claro, es un buen momento, es una buena excusa para irlo retomando poco a poco, pues, Sí, presencialmente en la medida de sí. lo posible, o si se puede a través de internet, virtualmente, o bueno, hay formas últimamente como se ha puesto muy de moda, ¿no? Lo de hacer las reuniones virtuales y todo esto, en la medida Yo del es que que el que no pueda ir físicamente. en esto soy bastante torpe porque he tenido una desgracia en este sentido, que es una suerte. Siempre he tenido secretaria. Siempre he tenido secretaria. Entonces, ¿sabes a mí lo que me dicen? Dicen, ¿tú qué haces? Me preguntan, ¿tú qué haces? ¿Sabes cuál es mi contestación? Hacer que ¿Cuál? hagan. Mi trabajo es hacer que hagan. Muy Bueno, bien. pues ¿Sabes? también es muy importante, Entonces, que también es difícil. entonces, sí, y así. Entonces, claro, siempre tuve secretaria en la conferencia, secretaria en el obispado, secretaria en la Claro. fundación, secretaria en ACEN. Y entonces, pues nada, yo mandar. Organizar, que es también importante, y dirigir, No, claro. no, no suelo mandar, ¿eh? No suelo mandar, Dirigir, no suelo mandar, suelo digamos, coordinar, recoger dirigir, claro. Sí, coordinar. Coordinar exacto. todos los trabajos, Coordinar, Sí. más bonito, sí. sí, coordinar. Bueno, ya para que quede algo así en plan de mal chiste, pues eso, mandar, pero no. Yo lo No, mío, el lema siempre es hacer que hagan, pero los implicados demás, en la claro. tarea. Ujú. Mm. Porque si no es imposible, no llegas, ¿sabes? Yo me reunía con la gente de una organización o de otra y analizábamos y veíamos qué se necesitaba y quién podía apoyar y quién podía resolver. Y ahí era una tarea común. Lo mío era la convocatoria y el seguimiento y el aliento. Muy bien. ¿No hay nadie más por Y fue ahí? todo en León. No, por aquí no hay Sí. Es que resultados. estarán Está la gente, o gente, estarán por la radio, pero en estarán directo escuchando aquí no por la están radio, claro. conectados. Eh, Ujú. ¿Qué decías, Y, Arturo? y Sí. toda le preguntaba que toda esta labor pastoral que fue fundamentalmente fue todo en León. No. Ah, Hicimos los secretariados de pastoral gitana en todas las diócesis, entonces, y después había delegados nombrados por los obispos, sacerdotes o algún laico que llevaban la pastoral gitana. Lo que pasa que después de esa misma pastoral surgió la social, porque en todos los sitios, como os digo, pues teníamos tareas sociales y había que darles una responsabilidad o una cobertura a través de la asociación, y por eso se hizo la Fundación Secretariado Gitano, que está en todas las diócesis, en todas las provincias. Pero vamos, en todas las diócesis había un delegado diocesano, y yo creo que ahora en la pastoral hay un delegado diocesano de pastoral gitana, que tienen el departamento en la conferencia episcopal, en la comisión del mundo de la movilidad. Pero vamos, hay las dos cosas, la pastoral desde la conferencia episcopal y en la diócesis, y la social. Claro. ¿Y qué porcentaje más o menos hay de católicos y de evangélicos en los De gitanos? evangélicos. Sí, bueno, Los pues esto, evangélicos. los evangélicos, sí, los evangélicos han crecido mucho porque, como te digo, tuvieron la habilidad de poner en sus manos pues la predicación y la organización, y tienen pastores por todos los sitios. Enseguida les nombran pastores o no sé cómo les llaman ellos, de los que pueden en el futuro ser pastores. Y entonces hay muchos evangélicos. Desgraciadamente me parece que están flojando. Digo desgraciadamente porque lo bueno es que conozcan a Jesús, sea Claro, la dentro de la Biblia. Iglesia Católica, sea dentro de la Iglesia Mm, Evangélica, donde sea. mm. Lo bueno es que conozcan la figura de Jesús y sea para ellos un modelo de vida. Pero como todo lo religioso en toda nuestra sociedad,
más materialista, pues está Claro. aflojando. ¿Y no hay ningún sacerdote gitano que conozca usted, español o de otro país, don Pedro? Sí, no, hay sacerdotes gitanos. El otro ¿Aquí en día, España también? estuve yo en la toma de Sí, el otro día, hace unos días, estuve en Granada en la toma de posesión del nuevo arzobispo, Sí, que era el obispo de Ávila, sí. que estuvo trabajando conmigo en la conferencia episcopal pues 50 años, todos los que estuve allí, don José María Gil Tamayo, Gil, y sí. entonces fui yo a la toma de posesión. Y estaba allí en la fila poniéndome el alba, y viene uno y me da un abrazo. ¿Pero qué hace por aquí don Pedro? ¿Pero qué hace por aquí? Y yo digo, oye, que no te conozco, que ya no te conozco. Y es un cura gitano Ah, de Granada. qué bien. Pero es que se ha puesto muy fuerte y tenía barba, que había dejado Ah, barba y llevaba el pelo un poco largo. Total, que en ese momento no le conocí. Pero qué sí, bueno, hay 3 o 4 curas gitanos, qué sí. bueno. Qué Hay bueno, alguno en qué bien. Barcelona, hay otro en Zaragoza, sí. Mm. Y este ha sido el director de Pastoral Gitana de la Conferencia Episcopal. Ah, sí. Pues muy Y bien. tenemos religiosas gitanas también, sí. Ah, sí. Qué bien. Para que vean que solamente Claro, pensamos Sí, que los también hay. gitanos solo tocan palmas y son de la venta ambulante y los mercadillos y que No, saben no, todo. no, no. Sí. Que poco conocemos, Pues ¿verdad? los Que poco gitanos conocemos. tenemos gitanas religiosas en la acción social y una gitana religiosa de clausura. Ah, qué bien. Me, Qué me bueno. he explicado, ¿no? De estas Sí, que... sí, 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 sí. sí, sí. Sí, sí, Ay, muy bien, muy bien. del Pues pueblo nada. gitano hay de todo, Claro, como en como en todas las todos. comunidades, son grandes en todos los sitios. Menos quizá, pero presencia hay. ¿Mm? Mm, ujú. Eso es. Bueno, pues estamos llegando ya al final de esta hora ya de tertulia, que ha estado muy bien. Muchísimas gracias, don Pedro, por haber estado con nosotros este ratito, haber compartido con nosotros toda pues su trayectoria, ¿no? De Bueno, la labor apostólica pastoral tan interesante que ha realizado durante todos estos años. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas pues gracias, nada, don gracias Pedro. a vosotros y ya sabéis, yo jubilado, pero con CECO estaré a su servicio para aquello que pueda yo acompañar. Pues muchas 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 gracias. 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 Nos haremos con su libro en Muchas Daisy gracias. para que lo podamos escuchar. Lo solicitaremos a la 11 que Eso nos es. lo Yo grabe. ya yo yo se lo daré a los de la ONCE en León, ¿no? Eso, A sí, través de para ellos que, a ver sí, qué hacen. sí, sí, ellos que lo soliciten Pero desde tardaré León. unos días porque sí, sí, Bueno, descanse tardaré usted un unos días poco. porque ellos allí no lo tienen cuando regrese a León. Yo regresaré a León los últimos días del mes y ya se lo hago Mm, llegar. Pues sí, para que ellos lo pidan al Bueno, SBO de Madrid. Bueno, pues muchas gracias, ya les Pues dejamos muchas disfrutar tranquilos. gracias. mucho. Y yo Gracias, estoy rezando mucho por Lolo, que sé que está enfermo. Ignacio, Ah, sí, Ignacio, por Ignacio, por Ignacio, 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 Ignacio. Ignacio. Ignacio, sí, Ignacio de Jaén, Ignacio, sí, Ignacio. Pues sí. Bueno, está con ujú, nosotros esta Exacto. noche porque está en Madrid y un congreso ujú. que ha empezado Sí. hoy la 11 en Madrid, pero bueno, se va recuperando, pero sí hay que rezar por él para que se recupere este pleno de facultades. Bueno, pues ya muchas gracias, don Pedro, hasta otra De ocasión. acuerdo. Un abrazo a Gracias, vosotros. gracias, Igualmente, Muchas gracias a adiós, gracias, vosotros. don Pedro. adiós. Gracias, Carmen y Mariluz, Nada, a por haber ti. estado aquí. Muchas gracias a todos por haber estado ahí escuchándonos. La semana que viene pues tendremos otro programa con otra interesante temática. Recuerdo los medios de contacto a través de correo electrónico en ciegosenelmundo@arturofernandez.es o a través de WhatsApp en el 91 0 60 70 93. Yo soy Arturo Fernández y esto es Ciegos en el Mundo.